Vamos a explicar la creación de una leva en el que hay un movimiento relativo entre ambos, lo que vendría a ser en ocasiones equivalente a un acoplamiento como engranaje electrónico, pero los ejes vienen como con sus valores desfasados, aunque la leva vamos a ver que la creamos como directa. Para introducir ese desfase tenemos que ayudarnos de un auxiliar leva plana, porque de la otra forma tenemos aquí los 360 grados de nuestra leva y en el eje Y no hay movimiento ninguno, se va a quedar totalmente parado. Cuando nosotros hacemos un movimiento del maestro que sea en absoluto, la posición va a corresponder aquí, y al hacer un movimiento relativo de 0 en el esclavo, lo que va a hacer es que va a estar activo, pero va a estar parado. Esto nos viene bien porque cuando tengamos que encadenar las dos levas, ya que la que vamos a utilizar a continuación es el modo de Start at Master Position, inicio en la posición del maestro que nosotros le especifiquemos, es decir, en el momento en el que el maestro pase por una posición que le digamos, se acopla. Eso necesita una leva previa. Ese modo de otra forma nos da un error. Y esa leva la vamos a crear, como hemos dicho aquí, plana. Nuestra leva de ejecución normal va a ser esta, en la que vamos a tener a 0 grados y a 360, 360. Es decir, va a ser una correspondencia totalmente directa. Pero no puede entrar directamente a las bravas en el modo que nosotros queremos. Y vamos a explicar paso a paso cómo ir habilitando todo ello para que funcione correctamente como queremos. Lo primero que vamos a hacer va a ser especificar de la leva lo que tenemos que elegir. Nuestra leva es variable, tenemos la variable selector leva. Cuando está en false, el selector, este selector que hay aquí, aplica sobre la variable en 0, es decir, la leva recta, es decir, la leva 360-360, la del final, pero en la activación necesitamos que esto haga la leva lisa. Con lo cual preparamos nuestro valor a 1 aquí y dejamos para que cuando activemos la leva, el coming, funcione con ella. Esa primera activación la podemos lanzar ahora. Tenemos los dos ejes habilitados. Tenemos los dos ejes habilitados y en la leva, una vez que tenemos esto, vamos a ver qué es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a hacer periódico para que se repita indefinidamente, los escalados a 1. El maestro, como hemos dicho, va a ser el modo de arranque 0, eso se corresponde con, lo vemos por aquí abajo, maestro en absoluto, y el modo de arranque del esclavo es en relativo. Lo vemos aquí en número, que es un 1. Luego, la otra variable interesante es la de Master Start Position, que le especificamos a partir de qué dirección, cuando pase nuestro maestro, se engrana y sigue adelante. Esto lo tenemos aquí, Master Start Position en 50. Bien. Y la otra importantísima es el Buffer Mode, que por defecto es en el Abort Mode, que aparecía aquí, lo teníamos al principio, Aborting, pero esto en la segunda leva que necesitamos tenemos que pasarlo al modo 6, que es justamente el de que arranque con la posición cuando llegue al maestro en el número que le especificamos. Si arrancamos o intentamos arrancar esa leva por sí sola, nos va a dar un fallo, no puede, necesita una leva previa para engancharse con ella y hacer el transición continua. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo paso a paso ahora. Lo que hacemos, como tenemos todo preparado, es habilitar la leva. Vemos que se pone preparada, pero nuestro movimiento no se produce porque además no tenemos tampoco ese engranaje contra el maestro. Si nosotros ahora le vamos dando que el maestro vaya funcionando, por cierto, muy importante, es imprescindible que el eje esté referenciado, al menos el del maestro, para poder hacer esta transición, porque el maestro va por posiciones absolutas, como hemos dicho antes. La posición que tenemos en el maestro es 172. Cuando lleguemos a dar la vuelta y al 50, nos va a enganchar, si nos da tiempo, en la primera vuelta, para a partir de 285, y con ese desfase de 285 contra 50, seguir manteniendo el ciclo y el engranaje perfecto 1 a 1. Bien, el movimiento del maestro lo vamos a aplicar aquí y estamos, como hemos dicho, con la leva plana. En la leva plana no hay movimiento del esclavo, sin embargo, sí del maestro.
Vamos a ver si nos da tiempo a cambiarlo todo. Cambiamos el modo de la leva. También aquí, esto es un 6. Vemos que se cambia a Start at Master Position. La quitamos. Y vamos a ver si la vamos a lanzar antes de que llegue a 50. Cuando la lanzamos se nos queda ocupada. Todavía no ha enganchado. Va pasando. Y cuando llegue a 50, bueno, vamos a mostrarlo aquí ya. Vamos a ver claramente cómo en el momento en el que alcance los 50 se nos va a engranar y empieza el movimiento relativo. Y además, para verlo de otra forma también más clara, aquí tenemos que está en sincronismo y está activa. No solamente ocupada con la tarea, sino perfectamente acoplada. Ya a partir de aquí, independientemente de los desbordes, porque la posición alcanzará, de hecho ya ha alcanzado los 360, él da la vuelta y sin solución de continuidad continúa ese engranaje perfecto de maestro y esclavo.